Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la Catedral de San Salvador, a la Parroquia del Divino Salvador del Mundo. Nos encontramos en el quinto día de la novena del Beato Monseñor Óscar Romero. Y vamos a continuar con esta serie de reflexiones y conferencias para conocer la vida, la obra, el pensamiento y la espiritualidad de nuestro obispo, pastor y mártir. Saludamos desde Catedral a quienes se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, del canal católico TVK. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de las emisoras de radio, Radio Paz, Radio San José, Radio Santa Biblia, Radio YSAX, La Voz del Buen Pastor. Saludamos también a todos los que a través de las redes sociales están pendientes de esta señal, a través de Facebook, de Twitter y todos aquellos medios de comunicación donde resuena la voz del profeta, la voz del pastor Monseñor Romero. El tema que hoy nos ocupa, queridos hermanos, se titula Monseñor Romero, Padre de los Pobres. Con ocasión de la beatificación de Monseñor Romero, el 23 de mayo del año 2015, en la Plaza de las Américas, comúnmente conocida Plaza Divino Salvador del Mundo, se dio lectura a la carta que el Papa Francisco envió a Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, para felicitarlo con motivo de la beatificación de Monseñor Romero. Ahí aparecen varios títulos con los que el Papa Francisco delinea la vida, la obra, el pensamiento y la espiritualidad de nuestro beato mártir. Dice el Papa: Monseñor Romero es obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador, padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz. El Papa Francisco llama a Monseñor Romero Padre de los Pobres. Este título es el que nos ocupa en nuestra reflexión en este día. Queridos hermanos, comencemos haciéndonos unas preguntas. ¿Cuáles son los signos del amor de Padre que manifestó el beato Óscar Romero para con todos los hombres, según el modelo del Padre de los cielos? ¿Cuál es la cercanía que Monseñor Romero vivió con los pobres, tal como Cristo nos lo enseña en el Evangelio? ¿Y cómo interpretó el pueblo fiel estos gestos del pastor, del obispo y mártir, beato Óscar Romero? Sin duda alguna, para dar respuesta a estas preguntas, debemos partir del Evangelio mismo. Debemos ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos escuchar a los padres de la Iglesia, la vida de los santos, y mirar al magisterio de la Iglesia universal, representado en la enseñanza de los papas, y también al magisterio de la Iglesia que peregrina en este continente de América, el episcopado latinoamericano CELAM. La Sagrada Escritura nos habla de la paternidad de Dios. Dios es Padre en cuanto creador del mundo y también como el que hace alianza con el pueblo, al que llama su primogénito, su primer hijo y único. Entonces tú le dirás, eso dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito, le dice Dios a Moisés para que le transmita este mensaje al pueblo. Los salmos contienen también una enseñanza muy grande de Dios como Padre que se preocupa por todos los hombres, de una manera especial por los más necesitados. Dios es el Padre del Rey de Israel, pero también es el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda. Así nos lo dice el Salmo 68. Que los montes traigan la paz y los collados la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador, nos dice el Salmo 71.
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará su vida de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. La segunda parte del Salmo 71. Estas lecturas, queridos hermanos, nos van ayudando a entender cómo Dios cuida del hombre como un padre de sus hijos. Y de una manera especial está pendiente de aquellos indefensos, los más necesitados, representados en el huérfano, en la viuda. San Agustín, un padre de la Iglesia, comenta este Salmo 71 con estas palabras: en este pueblo se incluyen también los reyes que lo adoran, pues no han renunciado a ser desvalidos y pobres, es decir, a confesar humildemente sus pecados y reconocerse necesitados de la gloria y de la gracia de Dios, para que ese rey, hijo del rey, los librara del poderoso, o sea, de Satanás, el calumniador, el fuerte. Pero nuestro Salvador ha humillado al calumniador y ha entrado en la casa del fuerte, arrebatándole sus enseres después de encadenarlo. Ha librado al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Con estas palabras, San Agustín nos invita a conocer cómo nuestro Señor Jesucristo es quien ha venido en auxilio del pobre para librarlos de todo aquello que nos aqueja, reflejado en el mal, y el mal más grande es el pecado. Desde ese punto de vista, aquel que nos aflige, aquel que nos persigue, es el diablo, y todo aquel que participa de sus obras, de las injusticias, de la corrupción, de la violencia. Por eso en Cristo vemos todos nosotros al Salvador, al Libertador. Por eso aquel que continúa la misión de Cristo hace presente a Dios como Padre que cuida de sus hijos. Y esa es la figura de Monseñor Romero, como cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, llamado a imitar a Jesús. Y él, por su consagración como sacerdote y como obispo, esto lo vive de una manera total y entregada. Las señales milagrosas que hizo Jesucristo no solamente nos dan la certeza de su divinidad, sino que nos revelan la infinita misericordia del Padre. Cuando vemos a Jesús que perdona, conocemos cómo el Padre es misericordioso. Cuando defiende a los pequeños y pecadores, descubrimos cómo el Padre libra a su pueblo esclavizado y además rebelde. Cuando contemplamos a Jesús dominando el viento y el mar, devolver la vista a los ciegos de nacimiento, el habla y el oído a un sordomudo, el movimiento a un paralítico o la vida a un muerto, sabemos de que el Padre Creador de todas las cosas ha puesto su poder infinito en su Hijo para la salvación de la humanidad. Cuando Jesús se entrega a la muerte en la cruz, nos damos cuenta de que el amor del Padre por nosotros no tiene límites. En la fiesta de Pentecostés, la tradición de la Iglesia, con la secuencia que pide la venida del Espíritu Santo antes de la lectura del Santo Evangelio, llama al Espíritu de Dios Padre de los pobres. Vamos entendiendo nosotros, queridos hermanos, cómo es una característica de Dios el ser el Padre y especialmente de los más necesitados. Padre de todos los hombres, pero Padre de aquel más necesitado. Padre de aquel que se siente lejos, del que se siente desprotegido, reflejado en el Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir, aquel hombre que se acerca a Dios con su oración, con su vivencia del Evangelio, también va a ser reflejo de esa paternidad. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a descubrir en Monseñor Romero. Si Monseñor Romero recibe este título, más que título, este reconocimiento de que su vida fue entregada a los pobres, es precisamente porque estaba entregado a Dios. Participa de los mismos sentimientos de Dios para cuidar del huérfano, de la viuda, de aquel que se ve atropellado en sus derechos, de aquel que sufre la violencia. El corazón que está cerca de Dios
también comparte esos mismos sentimientos. Si se violan los derechos de los pobres, no solo se realiza un acto políticamente incorrecto y moralmente inicuo. Para la Biblia se perpetúa también un acto contra Dios, un delito religioso, porque el Señor es el tutor y el defensor de los pobres y de los oprimidos, de la viuda y de los huérfanos, es decir, de los que no tienen protector humano. Estas son palabras de San Juan Pablo II, que pronunció el 1 de diciembre del 2004, donde nos enseña, queridos hermanos, cómo Dios, que protege al pobre, cuando alguien le viola sus derechos, está haciendo un acto también contra Dios. Tanto es la reverencia a la imagen y semejanza de la persona que refleja de Dios, que cuando se comete un abuso contra una persona, es al mismo Dios al que se está ofendiendo. Quisiera ahora que escucháramos la voz de Monseñor Romero, donde él nos va a hablar acerca de la pobreza, en una bella homilía que pronunciara el 11 de septiembre de 1977. Prestemos mucha atención. Se llama la iglesia de los pobres, no es porque esté consintiendo en esa pobreza pecadora. La iglesia se acerca al pecador pobre para decirle: conviértete, promuévete, no te adormezcas, tienes que comprender tu propia dignidad. Y esta misión de promoción que la iglesia está llevando a cabo también estorba, porque a muchos les conviene tener masas adormecidas, hombres que no despierten, gente conformista, satisfecha con las bellotas de los cerdos. La iglesia no está de acuerdo con esa pobreza pecadora. Sí quiere la pobreza, pero la pobreza digna, la pobreza que es fruto de una injusticia y que lucha por superarse, la pobreza digna del hogar de Nazaret. José y María eran pobres, pero qué pobreza más santa, qué pobreza más digna. Gracias a Dios tenemos pobres también de esta categoría entre nosotros, y desde esa categoría de pobres dignos, pobres santos, proclama Cristo: bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Desde allí clama la iglesia también siguiendo el ejemplo de Cristo, que es esa pobreza la que va a salvar al mundo, porque ricos y pobres tienen que hacerse pobres desde la pobreza evangélica, no desde la pobreza que es fruto del desorden y del vicio, sino desde la pobreza que es desprendimiento, que es esperarlo todo de Dios, que es voltearle la espalda al becerro de oro para adorar al único Dios, que es compartir la felicidad de tener con todos los que no tienen, que es la alegría de amar. Cuánto alegra el corazón escuchar la voz del pastor, la voz de Monseñor Romero, con la fuerza que él pronunciaba cada palabra y el énfasis. Le hemos escuchado hablar hoy de la pobreza del Evangelio, que se resume en poner la total confianza en Dios, en poner en el Señor el auxilio, el socorro, no en las cosas materiales. Una pobreza que espera un día alcanzar una comodidad para salir de las limitaciones no es la del Evangelio. La pobreza evangélica a la que todos estamos llamados a vivir y la que ha predicado Monseñor Romero hace referencia, queridos hermanos, a ese abandonarnos en Dios, a ese esperar de Dios el auxilio. Y por lo tanto, aquellas pobrezas que nosotros llamamos de carencia de bienes materiales, ese no es el camino para la salvación. Esas, dice Monseñor Romero, son fruto muchas veces de injusticias. Por lo tanto, esas son las que debemos reparar. Esa no es una pobreza como camino para salvarnos. Vamos a avanzar con nuestra reflexión. Después de escuchar este audio, nosotros comenzamos a pensar cómo Monseñor Romero
vive también esta pobreza para ir al encuentro del prójimo. El beato Romero siempre mostró su caridad sacerdotal con todos los hombres y de un modo especial con los más necesitados, los pecadores, los enfermos, los pobres e indefensos, las víctimas de tantos atropellos, injusticias y violaciones en su dignidad humana. Pero lo más grande de este misterio de misericordia no es solo la cercanía del pastor a las ovejas, sino que las ovejas también reconocen que en el beato Óscar Romero está su protector, está su defensor, está su sostén, la voz que hace sonar su lamento, su llanto, su dolor, clamando y alcanzando la justicia. O sea, lo grandioso de este misterio es como el pueblo también reconoce que en Monseñor Romero Dios visita a su pueblo. Que en Monseñor Romero, como dice Ignacio Yacuría, Jesús pasó por El Salvador. Reconoce la gente de que Monseñor Romero no es solamente un hombre, sino que el Espíritu de Dios quien lo guía en cada uno de sus gestos. En una palabra, la gente ve en Monseñor Romero al Padre de todos, al hombre de Dios de brazos abiertos, con el oído atento para escuchar, la mano extendida para dar, también para recibir y seguir dando. Así, con este respaldo del rebaño, el pastor es impulsado a ir más allá y tirar aún con más fuerza sus redes, las redes del Evangelio de Cristo, que deben construir un mundo nuevo, justo, solidario, fraterno, venciendo toda indiferencia, construyendo la paz entre los hermanos, hombres y mujeres que viven bajo un mismo cielo y cultivan una misma tierra. Por lo tanto, el Padre de los pobres debe alimentarlos, protegerlos, educarlos, caminar con ellos, llevarlos de la mano con misericordia, pasando así de las tinieblas a la luz, pasando de la esclavitud de Egipto a la liberación. Es aquí donde la figura del Padre se une con la del pastor y el mártir. Para proteger a sus hijos, el Padre debe luchar contra el lobo, con la dura tarea que a veces el lobo se viste con piel de oveja y se encuentra entre las bancas de la misma iglesia. Ese lobo viene con sus mentiras de la injusticia, la violencia, la corrupción, la ambición de poseer cada vez más bienes, la violación de los derechos humanos. Por lo que el pastor debe hacer sonar la voz de la verdad, la voz de Cristo, el buen pastor, para defender a las ovejas. Esta será la única bandera que alzará Monseñor Romero, el Padre de los pobres, para defender a sus hijos, el Evangelio de Cristo, que es vida, amor, justicia, verdad, gracia y perdón. Monseñor Romero comprendió cada vez más claramente que para ser el pastor de todos tenía que empezar por los pobres, poner a los pobres en el centro de las preocupaciones pastorales de la Iglesia y por tanto también de todos los cristianos, incluyendo a los ricos. Era la nueva forma de la pastoral. El amor preferente por los pobres no solo no amortiguaba el amor de Romero por su país, sino que al contrario lo sostenía. En este sentido, Romero no era un hombre de partido, a pesar de que a algunos podría parecerle así, sino un pastor que quería el bien común de todos, pero partiendo de los pobres. Nunca dejó de buscar el camino para pacificar a este querido país, El Salvador. Son palabras de Monseñor Vicencio Paglia, el día 4 de febrero del año 2015. El mismo Monseñor Romero aclara este punto, de que su predicación siempre se basa en el Evangelio y que no persigue ideologías políticas, en una homilía del 16 de marzo de 1980. Este es el pensamiento fundamental de mi predicación. Nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque es vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. Lo que más se necesita hoy aquí es un alto a la represión. El beato Óscar Romero
inspirándose en el Evangelio y en los documentos del Concilio Vaticano II, en el magisterio del Episcopado de América Latina, Medellín y Puebla, hizo una opción muy clara por los pobres. Se encarnó en medio de ellos, habló, caminó y vivió con los pobres. Su cercanía, hoy en día está de moda hablar de los pobres, dice la Beata Madre Teresa de Calcuta, pero desgraciadamente no lo está hablar con ellos. Monseñor Romero sí puso en práctica este pensamiento de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Sabemos de su pobreza, sabemos de su entrega para caminar con el pueblo, a pesar de las dificultades del tiempo, la adversidad de la guerra, visitar las parroquias, visitar las comunidades. El recién pasado 12 de marzo hemos celebrado el 39 aniversario de la muerte martirial del padre Rutilio Grande. Una conmemoración especial, pues la festejamos teniendo ya como beato a quien fuera su arzobispo, Monseñor Romero, y también por la feliz noticia de que su excelencia reverendísima Monseñor José Luis Escobar Alas ha dado inicio a la causa de beatificación del padre Tilo. Todos sabemos del particular interés del Papa Francisco por ambas causas de canonización. La amistad entre el beato Romero y el padre Rutilio Grande fue muy estrecha y juntos compartieron la coherencia por las enseñanzas del Magisterio Universal y de América Latina, que los llevaba a salir de la sacristía, a abrir las puertas de la iglesia para ser una iglesia en salida, comprometida con la salvación de cada hombre, que conlleva el respeto a su dignidad y su promoción humana. El padre Tilo iluminó ese camino desde el servicio a los más necesitados, a los campesinos, a la gente de Aguilares y el Paisnal, que deseaban que se tuviera en cuenta su dignidad humana y pedían simplemente justicia social en coherencia con el Evangelio y con la doctrina social de la Iglesia. Cuando el Papa Francisco habló de pastores con olor a oveja, sin duda alguna todos los salvadoreños pensamos rápidamente en Monseñor Romero. Estas son las palabras del Papa Francisco el 28 de marzo del año 2013. El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco, no digo nada porque gracias a Dios la gente roba la unción. Se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Todos conocemos la diferencia. El intermediario y el gestor ya tienen su paga, y puesto que no ponen en fuego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con olor a oveja. Esto les pido, sean pastores con olor a oveja, que eso se note, en vez de ser pastores en medio del propio rebaño y pescadores de hombres. Con estas palabras, el Papa Francisco invita a los obispos, a los sacerdotes, a tener esa característica de Monseñor Romero, estar en medio del pueblo, caminar junto con ellos. En el discurso del 2 de febrero de 1980, con ocasión de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, Monseñor Romero transmite este pensamiento que nos ayuda a entender cuál sería su testamento teológico para conocer la esencia de la lectura del Evangelio y de su vida de fe. Su intervención concluía con estas palabras: los antiguos cristianos decían, Gloriam Dei, vivens homo. La gloria de Dios es el hombre que viva. Nosotros podríamos concretar esto diciendo, Gloriam Dei, vivem pauper. La gloria de Dios es el pobre que viva. Creemos que desde la trascendencia del Evangelio podemos juzgar
en qué consiste en verdad la vida de los pobres. Y creemos también que poniéndose del lado del pobre e intentando darle vida, sabremos en qué consiste la eterna verdad del Evangelio. A Monseñor Romero se le acusó de traicionar su servicio episcopal, metiéndose en política, pero él defendió su manera de actuar, mostrando que su defensa de los pobres y su denuncia de las violaciones de los derechos humanos y de las injusticias de los ricos y poderosos estaba en sintonía con el Evangelio, con el Concilio Vaticano II y, como ya hemos citado, con los documentos de Medellín y de Puebla. A modo de ejemplo, citamos un fragmento de su homilía el 5 de marzo de 1978. La Iglesia no pretende el poder político, ni basa su acción pastoral sobre el poder político, ni entra en el fuego de los diferentes partidos políticos, ni se identifica con ningún partido político. Pero la Iglesia tiene que decir su palabra autoritaria, aún en problemas que guardan conexión con el orden público, cuando le exigen los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Todo esto es del concilio. La Iglesia pues defiende los derechos humanos de todos los ciudadanos. Debe sostener con preferencia a los más pobres, a los débiles y marginados, promover el desarrollo de la persona humana, ser la conciencia crítica de la sociedad. La Iglesia tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad, formar también la conciencia cristiana de los creyentes y trabajar por la causa de la justicia y de la paz. En otra homilía que hizo el 23 de marzo de ese mismo año 1980, en la víspera de su martirio, dijo: «Ya sé que hay muchos que se escandalizan de estas palabras y quieren acusarlas de que han dejado de la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo la tengamos en las páginas y las estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tantos crímenes, la ignominia de tanta violencia, y que dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento. Y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. La paz que Él siempre quiso buscar no puede ser la paz del cementerio o una paz que no se fundamente en la justicia. Un texto de una de sus homilías muestra bien esta unión necesaria que veía Él entre el amor, la paz y la justicia. Hermanos, si de verdad lo somos, hermanos, trabajemos por construir un amor y una paz, pero no una paz y un amor superficiales, de sentimientos, de apariencias. Un amor y una paz que tiene sus raíces profundas en la justicia. Sin justicia no hay amor verdadero. Sin justicia no hay verdadera paz. He aquí pues que si queremos seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, tratemos de matar en el corazón los malos instintos que llevan a estas violencias y a estos crímenes, y tratemos de sembrar en nuestro propio corazón, en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor, la paz, pero una paz y un amor con la base de la justicia. 14 de noviembre de 1977. Pero él, en cualquier caso, Monseñor Romero, quiso ser el arzobispo de todo mundo, también de los ricos, sin marginar a nadie, pero siendo auténtico testimonio de la verdad del Evangelio. Así lo dice en su homilía el 8 de mayo de 1977. También quiero que quede bien claro esto, hermanos, porque algunos han dicho que el nuevo arzobispo no quiere ser obispo de los ricos, sino solo de los pobres. Es mentira. Pertenece a la campaña difamatoria esa frase.
Desde el principio todos me han oído. Estoy con todos, abierto al diálogo con todos, dispuesto a corregir mis errores de cualquier sector que me venga a platicar. Los amo a todos y es mi misión amarlos para salvarlos. Vamos ahora a hablar acerca del proceso de canonización de Monseñor Romero para conocer la situación en la cual nos encontramos. El martirio de Monseñor Romero, su proceso de canonización. Un santo no nace, se hace. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, paso a paso. Ese hacerse sabemos que conlleva el obrar de Dios, pero también la colaboración humana. Es un trabajo de Dios, pero también una intervención de cada uno de nosotros. La gracia, decían en la Edad Media, no destruye la naturaleza, sino que la sana, la asume y la eleva. Como bien lo estamos viendo en este año de la misericordia, es Dios quien primorea, quien lleva la iniciativa, quien misericordiosamente nos mira y nos elige, como eligió a Leví estando en la mesa de cobrador de impuestos, como eligió a los profetas, a los apóstoles, como nos ha elegido a cada uno de nosotros. Dios nos mira misericordiosamente y realiza la obra de nuestra conversión, de nuestra santificación. Ese ser cada día más de Dios, a punto de pertenecerle por completo y llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es eso lo que reconocemos, queridos hermanos, en la vida de un beato, en la vida de un santo. Aquel que supo entregarle su vida a Dios, al punto de que ya no vivía él, sino que Dios obraba a través suyo. Y es esto lo que nosotros también nos esforzamos por conocer en la vida de Monseñor Romero, para que a su vez se realice también en nosotros. Para tener un mártir en sentido jurídico y canónico, es necesario que existan dos cosas. En un primer momento, que el perseguidor que infringe por odio a la fe o otra virtud cristiana sea el que hace daño a la persona. Y en segundo momento, la muerte del cristiano, que la acepta voluntariamente y la soporta con paciencia por amor a Cristo, por ser fiel a los demás. La obra de reconocimiento de la Iglesia, que acepta en el fuero externo el evento martirial como expresión de formación heréutica, funda sobre la caridad y que proponga con solemne declaración la imitación y veneración a los fieles. Todos los elementos señalados se encuentran con especial claridad en el marco histórico de la vida y la muerte de Monseñor Romero. Por ello, la Iglesia arquidiocesana se siente llamada a poner en acto su obra de reconocimiento, ya que la Iglesia desde el inicio de su historia ha tenido gran honor por sus mártires y ha reconocido su eminente santidad. Se hace una primera etapa diocesana. Tras la conmemoración del 10º aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuarto arzobispo de San Salvador, el quinto arzobispo, Monseñor Arturo Rivera y Damas, que de Dios goce, anunció formalmente que a partir del 24 de marzo de 1990, dadas las valoraciones sobre las características de su vida y muerte, quedaba abierto el espacio pertinente y se procedía a la introducción de la causa de canonización de Monseñor Romero. Para tal empeño fue nombrado postulador de la causa el presbítero Monseñor Rafael Urrutia. ¿En qué consta la etapa diocesana? Consta especialmente de actividades de investigación y de un proceso diocesano de recabar la siguiente información. Se recopiló todos los escritos editados de Monseñor Romero, fundamentalmente los artículos que se publicaron en diarios y periódicos, actividades realizadas durante el proceso diocesano. El 24 de marzo de 1993, día en el que nuestra Iglesia arquidiocesana recordó el 13º aniversario de su muerte martirial,
se presentó el 12 de mayo la solicitud de la introducción de la causa de canonización de Monseñor Romero al excelentísimo señor arzobispo metropolitano, Monseñor Arturo Rivera y Damas, presentándole toda la documentación antes descrita. Fue nombrada una comisión de censores formada por los sacerdotes Luis Coto para que estudiaran los escritos de Monseñor Romero y poder determinar si hay algo en ellos en contra de la fe y de la costumbre, a lo cual hemos obtenido una respuesta afirmativa de los censores. El 12 de mayo de 1994, cuando el señor arzobispo, Monseñor Rivera Damas, con decreto fechado el 24 de marzo del 94, en solemne ceremonia instaló el tribunal que instruiría el proceso informativo sobre la vida martirial y fama de martirio del siervo de Dios, Óscar Romero. El tribunal quedó constituido por Monseñor Ricardo Urioste, que de Dios goce, Monseñor Delgado, Reverendo Efraín Villalobos, promotor de justicia, Mariano Brito, y la señora Josefina de Fortín, notarios actuarios, y el señor Guillermo Gómez, notario adjunto. A partir de entonces han prestado testimonio 33 testigos, entre obispos, sacerdotes y religiosos y laicos. Acto seguido a la constitución del tribunal eclesiástico, fue nombrada una comisión de peritos en historia, conformada por los sacerdotes Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, Óscar Álvarez. Dicha comisión entregó la prueba documental y un extenso y valioso escrito conteniendo el marco social, político, económico y eclesial del Salvador durante el ministerio del arzobispo Monseñor Romero. Dicho informe fue entregado el 9 de octubre de 1994 a una sesión extraordinaria del Tribunal Eclesiástico, según lo pide el Código de Derecho Canónico. Seguidamente obtuvimos el decreto de no culto público. Después se publicaron las actas. Y una vez realizado este acto, un copista fue el último en que se nombró en la causa por Monseñor Rivera y Damas. En colaboración con el postulador, transcribió fidelmente todas las actas del proceso, preparando así el llamado trasunto o copia que se debe después enviar para Roma. De todos es conocido el ambiente en el que recibimos la feliz noticia de la beatificación de Monseñor Romero, cuando el 3 de febrero del año 2015, el Santo Padre recibió en audiencia al cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y autorizó a este dicasterio promulgar el decreto referente al siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero y Galdames, para que pueda ser proclamado beato. Después de la proclamación de Monseñor Romero como beato por decreto del Papa Francisco el 23 de mayo del año 2015, ahora estamos en la etapa de la espera de un milagro por su intercesión, que pueda ser documentado y probado como tal ante la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. Por este motivo, a la vez que realizamos esta novena y estas conferencias para conocer el pensamiento, la espiritualidad, la vida y la obra de Monseñor Romero, invitamos a todos a orar, a pedir a Monseñor Romero por su intercesión abundantes milagros, para que así también podamos tenerle pronto en los altares, siendo venerado como santo. Aquellas personas que han obtenido un milagro por la intercesión de nuestro beato, no duden en acercarse a las oficinas del arzobispado para dar su testimonio y poder presentar su favor ante el Vaticano y poder tener pronto la alegre noticia de la tan esperada canonización de nuestro obispo, pastor y mártir, Monseñor Romero. Beato Monseñor Romero, Padre de los pobres, ruega por nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.